La producción de Otra Mañana se comunica con el nuevo Motorola Razr 50 Ultra. Hello, Moto. Cuando el 1 de marzo Yamandu Orsi y Carolina Cose asuman sus cargos como presidente y vicepresidenta de la República, será la primera vez en la que los dos máximos cargos del país son ejercidos por exintendentes y de Canelones y Montevideo. Y esto, naturalmente, les dará una mejor posición para asumir los problemas que tiene el área metropolitana, entre varios asuntos. El año pasado el CIMPE, por ejemplo, presentó un proyecto que tenía que ver con mejoras en el transporte y además sigue en consideración la iniciativa privada para construir un tren-tram que conecte en la Plaza Independencia con el Pinar en Canelones. A todo esto, días pasados, el intendente de Montevideo, Mauricio Zunino, denunció un intento de ahogo económico de parte del gobierno nacional a su intendencia. Desde la Intendencia Canaria hay un cuestionamiento similar mediante recursos del Fondo Metropolitano, del Fondo de Caminería Rural o incluso las localidades que están comprendidas o no dentro del proyecto de saneamiento. De este y otros temas conversamos esta mañana en nuestra entrevista central con Marcelo Metediera, intendente de Canelones. Francisco Morales, Otra Mañana. Intendente, ¿cómo le va? Buenos días, gracias por acompañarnos. Muy bien, muchas gracias por la invitación, un gusto. El gusto es nuestro. Como le comentábamos antes de que se abriera el micrófono, Intendente, estamos arrancando los primeros días de este año 2025. De hecho, hoy viernes es como que termina el primer impas de la temporada, ya de la segunda semana, aunque la primera fue de un pocos días nada más. ¿Cómo está hoy la temporada estival en Canelones, teniendo en cuenta la multiplicidad de balnearios y realidades que tiene el departamento? Bueno, Canelones tiene la posibilidad de tener distintos tipos de turismo, ¿no? Uno cuando habla de verano, Canelones lo primero que piensa es Atlántida y playa. Pero en realidad también tenemos una lógica de enoturismo, turismo en bodegas que se están preparando y mejorando su infraestructura, están incorporando servicios gastronómicos, están incorporando degustación, cata y también en algunos casos alojamiento. Y después tenemos otro tipo de turismo que también es el turismo rural, mujeres rurales que se organizan en espacios públicos, que presentan, que te esperan con de repente una merienda, una recorrida por distintos lugares, mostrando distintos tipos de eventos productivos. Y tenemos turismo de río también, tenemos el río Santa Lucía, San Ramón, Santa Lucía propiamente, Aguas Corrientes, Parador Taje, Las Brujas en Cerrillo, bueno, distintos tipos de turismo que se prepara todo el año. Yo digo que nosotros hoy estamos generando las condiciones para el año que viene. Y tomando eso como referencia, el año pasado empezamos a tomar aplicar los criterios de trabajo para este año. ¿Por qué? Porque si vos te vas bien atendido, si tenés los servicios, por ahí pensás en volver. Si te sentís a gusto, si te pasaste bien, si estás seguro. Entonces, esa planificación empieza con lo que hoy, en plena temporada, estás ofreciendo como servicio. Después todo el trabajo con el propio Ministerio de Turismo, con los prestadores, sea de transporte, gastronómicos, hoteleros, la Cámara de Turismo, bueno, un montón de privados que también acompañan el proceso que hace la Intendencia por medio de la Dirección Nuestra de Turismo. Vamos preparando la temporada y ahora es momento de empezar a recoger lo cosechado desde el año pasado. Teniendo en cuenta también que si nos enfocamos en las playas, por ejemplo, las características de las personas que vienen a vacacionar a Atlántida fundamentalmente son distintas a lo que pasa con Maldonado y con Rocha, y por lo tanto vos tenés que prepararlo de manera distinta. Personas que vienen, tenemos un 86% de turismo interno, no dependemos tanto del turismo externo. 7 de cada 10 personas que definen pasar por el día vacacionar lo hacen en Canelones, y eso tiene que ver con una realidad de la cercanía metropolitana con Montevideo. Y bueno, vas ojeando en función de la composición social o socioeconómica de la familia. Si el tiempo está lindo, agarrás los bolsos, los gurises, te tomás el ómnibus y te vas, ¿no? Y para eso tenemos que tener una infraestructura distinta. Los baños, los paradores, los espacios públicos, las bajadas accesibles, el trabajo junto con la dirección de deporte, el programa Surfing Canario, Mar al Alcance, que es para personas con discapacidad, bajadas accesibles, con alfombras para llegar hasta la playa, sillas anfibias, techo, baños accesibles, bueno, un montón de trabajo y acompañamiento que es lo que nosotros ponemos arriba de la mesa, sumándole lo cultural, sumándole esos espectáculos que hacemos como el Canelones Suena Bien, espectáculos de buen nivel, gratuitos, que eso estira un poco más la temporada, por eso lo hacemos a fines de enero a principios de febrero, juega en esa lógica también.
Tenemos ahora el fin de semana que viene, el otro, perdón, el Año Nuevo Chino, ya es el 8º año, si no me equivoco, que se festeja en Atlántida, hermoso espectáculo. Estuvimos esta semana pasada los 20 años de la Feria de Economía Circular y Solidaria en Canelones. Viví Canelones, que es un programa donde se genera desde el área de cultura, animación sociocultural, una especie de carpa itinerante donde tenés exposiciones artísticas, feria del libro, cine bajo la estrella, escenario para artistas canarios y canarias que muestran lo suyo, canarios y también a nivel nacional. O sea, hay un combo de recorridas en todos los municipios, no solo en la Costa de Oro, que de alguna forma ponemos como servicio con la esperanza de que la gente pase en esos momentos de vacaciones, aquellos que tienen la suerte de tenerlas, lo mejor posible. Y en esa heterogeneidad de propuestas que presenta Canelones, ¿cómo puede evaluar, aunque sea someramente, estos primeros 10 días de enero? Excelente, tenemos un 100% de ocupación, no solo en la Costa de Oro, sino que también en el oeste pasaban la información cuando hablamos de ocupación, hablamos de las camas sobre los servicios hoteleros. Obviamente hay otra forma de hospedarse, de alquiler, de camping, pero sobre la información que tenemos, que trabajamos, 100% de ocupación, tanto en Atlántida como en la zona del oeste de Canelones, de la zona de Río que te decía. Con buena proyección para febrero, con buena proyección, enero 100% todo Atlántida, todo el mes, y con muy buena proyección para febrero, que es raro que se dé tan adelantadamente reservas para febrero, como que la gente se va corriendo un poquito más para febrero. Alcalde, ¿cómo funciona la división política en Canelones, teniendo en cuenta esto? Atlántida hoy por hoy es un gran concentrador, como decía usted recién, de población que está en la zona, pero prácticamente hoy ya está a los codazos con Villa Argentina y con Parque del Plata, digamos. Sí. Pero hay una alcaldía en Atlántida, digamos. ¿Cómo se busca la división política cuando hoy prácticamente no hay división cuando uno pasa de un lado hacia el otro? Bueno, ahí son dos temas. Son dos temas distintos, creo. De todas formas, también vale decir que la pandemia llevó mucha gente a instalarse de manera permanente a toda la Costa de Oro, incluido lugares como San Luis, que se está generando una centralidad distinta, y eso te obliga también a pensar todo el año el territorio de manera distinta, no solo en las políticas departamentales, sino también en las políticas nacionales. Los municipios existen 3 niveles de gobierno: el gobierno nacional, el gobierno subnacional o intendencias, y los municipios. Cada uno tiene su potestad, sus obligaciones y sus derechos. Ahí lo que tenés es una convivencia política, y recordemos que Canelones tiene 30 municipios, 21 del Frente Amplio y 9 del Partido Nacional, con los cuales también articulamos, acordamos obras y estamos ejecutando. Pero bueno, es parte de la convivencia entre los distintos niveles de gobierno. Insisto, cada uno tiene su responsabilidad, y en eso, con mucho diálogo, nosotros tenemos varias instancias colectivas. Hace poco tuvimos la asamblea anual con los alcaldes y alcaldesas, hacemos las juntas de alcaldes 2 veces. En realidad la ley te plantea que tenga que ser 1 vez por año, nosotros lo hacemos 2, 3 veces, donde intercambiamos con todos los alcaldes, los comités de gestión, donde se reúnen los municipios por microrregiones. Esos 30 municipios se dividen en 8 microrregiones. Ahí van todas las direcciones generales a dialogar con todos los municipios en el intercambio de la planificación de trabajo hacia adelante y la evaluación de lo ejecutado sobre la planificación anterior. Y después los intercambios cotidianos de las propias direcciones, de los propios municipios. Ahí no hay mayor dificultad, porque cada uno tiene clara cuáles son las reglas de juego. Si tenés que tener la capacidad de articular y trabajar de manera conjunta. Una última pregunta para cerrar esto que tiene que ver con la parte, llamémosle, geográfica del departamento. Si uno toma como referencia, por ejemplo, el punto 45 en la interbalnearia, o sea, Atlántida hasta Montevideo, no hay un servicio de salud pública robusto de parte de los prestadores públicos, del prestador público. De hecho, es una promesa de campaña del presidente electo, pero también de quien venció, de quien fue perdedor en la elección, de crear un centro de salud público robusto, un hospital en Ciudad de la Costa. ¿Es necesario, es imperante tener ese servicio allí? Sí, siempre es necesario. Ahí, por lo que han manifestado, como bien vos decía, el presidente electo y también el candidato que no ganó. Por lo tanto, yo espero que se obliguen de alguna manera a ponerse de acuerdo para ejecutar esas políticas públicas. El Hospitalito de Ciudad de la Costa tiene que mejorar su condición para lograr atender toda esa cantidad de personas, y tenés el Hospital de Pandos, que es la otra referencia de la zona, ¿no? Después hacia el este ya lo que tenés es a Maldonado. Y vos tenés que analizar el territorio. Residencias privadas, ¿no?
¿Cómo? Si hay presencias privadas, Sí. no con grandes policlínicas, Claro, digamos, claro. ¿no? Hay tenemos unos centros de salud, digamos. Claro, pero terminás siempre muriendo en la capital, dijo la Ya canción. decía Tramín, ¿no? Entonces, creo que sí, que hay necesidad de referencia. Nosotros hemos trabajado mucho, aunque parezca distinto, pero hace lo mismo. La bituminización de rutas conectoras, cuando vos tenés el camino de Eduardo Pérez, que ibas la conexión de Ciudad de la Costa a Pando, porque con el hospitalito de Ciudad de la Costa tu referencia de hospital era Pando, si hablamos de ACE, tenías que ir por una ruta de balastro. Entonces también para nosotros pensar esa lógica territorial implica poner infraestructura que una ambulancia te vaya por una calle bituminizada y no por una de balastro llena de pozos, por ejemplo. Pero sí, me consta que es necesario eso y que tiene que haber una sintonía. También la Costa de Oro, desde el 45 hacia afuera, tiene ciertas dificultades por las características del lugar, por la falta de movilidad, porque no termina ese, si bien yo hoy decía, San Luis se está convirtiendo, y estuvimos recorriendo ahí San Luis, estuvimos reunida con la presidenta de Codicen, de analizando algunas cuestiones vinculadas a los centros de estudio, por esa lógica de entenderlo como centralidad y las dificultades de movilidad. Pero bueno, sí creo que hay necesidad de reforzar. Ciudad de la Costa es el segundo municipio, o el primer municipio como tal, más grande de todo el país, tiene una concentración de gente, pero aparte recibe gente de la Costa de Oro, como bien tú decías. Intendente, como decíamos en la introducción del reportaje, cuando asuman Orsi y COSE a partir del 1 de marzo, serán 2 intendentes que van a asumir, que tienen una mirada de haber generado gestión en sus departamentos y que ahora van a tener una perspectiva nacional. Sí. Pero le va a dar un elemento fundamental, que es haber tenido experiencia en gobernar en estos 2 departamentos para encarar los problemas que tiene hoy la zona metropolitana. ¿Cuáles son, usted como intendente hoy, cuál transmite o dónde advierte que son los principales problemas que tiene la zona metropolitana de Uruguay, Montevideo y todo lo que tiene que ver con Ciudad de la Costa y Costa de Oro? ¿Cuáles son los principales problemas? Yo creo que hay algunas cosas que son más de un departamento que otro, quizás. Si pensás en el tema de saneamiento, es una dificultad para Canelones, no tanto para Montevideo, que tiene cierta independencia. Digo, porque tiene la independencia de ejecutar, pero no económica, porque tiene que pedir el aval del gobierno nacional para un préstamo soberano, como ya le pasó a Montevideo. No nos pasa al resto de las intendencias del país, porque dependemos, o sea, el saneamiento depende exclusivamente de OCE, pero se genera una situación, volvemos otra vez a Atlántida, proyectado un puerto deportivo y un hotel, imposible ejecutar si no pones saneamiento. ¿Me explico? Entonces, por ejemplo, bituminizamos 2 barrios que se conectan por un camino en La Paz, y el camino no lo pudimos bituminizar porque hay un problema de saneamiento y de OCE, que hasta que no se escarbe el camino Hernández para poder modificar la obra que hay que hacer, nosotros no podemos bituminizar arriba. Entonces estamos a la espera de la dependencia de otra prioridad de otro organismo. Si querés desarrollar un territorio, si querés instalar logística, si querés instalar infraestructura, eso hace que tiene que convivir inmobiliario el saneamiento con esa proyección, y cuando eso no depende del mismo organismo es una dificultad. Entonces yo creo que ahí hay que apuntar un poquito a alguna cosa. Después, obviamente, infraestructura como tal, y en esa conjunción de los límites jurídicos entre lo nacional y lo departamental, o lo de, como puede ser el transporte Montevideo-Canelones, tenés otra dificultad de que son 2 cosas distintas. Infraestructura, pongo un ejemplo. Venís circulando por la Ruta 8, jurisdicción nacional, llegaste a Pando y entraste en la jurisdicción departamental. O ahora, un ejemplo que tenemos ahora fresquito en Santa Rosa, que ahí se pudo acordar entre el Ministerio de Transporte y la Intendencia, que es Santa Rosa. Avenida Tomás Berreta es la continuación de la Ruta 6 hacia San Ramón. La jurisdicción departamental es el tramo urbano y la nacional es las rutas en la zona rural. Bueno, se acordó de que efectivamente venía una obra de ruta, la obra de ruta siguiera por dentro de Santa Rosa, porque ¿qué pasaba en términos jurídicos? Yo te digo, yo llego hasta acá y después retomo la obra a las 6-7 cuadras hacia adelante. No es razonable. Claro. Entonces, para ponerlo como ejemplo, la posibilidad de un sitio de disposición final de residuos de manera conjunto y no inclusive incorporando algún departamento más, no solo Montevideo Canelones. Bueno, y en transporte también, ¿no? Transporte, la lógica de la necesidad de una institucionalidad que tenga la capacidad para tomar resolución política sobre el transporte y ejecutar lo que pueda llevar adelante es fundamental. ¿Por qué?
Porque hoy si no depende de las voluntades políticas de cada actor. Hoy yo me siento en el Consorcio Metropolitano de Transporte, que no ha funcionado durante todo este periodo en términos generales, pero voy con mi opinión como canario, y el de Montevideo, y San José con San José, y Ministerio con Ministerio. Y no estamos obligados a tomar resoluciones ahí porque no hay capacidad jurídica. Bueno, ahí yo creo que hay otra dificultad. Cuando vos hablas de transporte y de un sistema metropolitano, debería funcionar como sistema. Entonces, como sistema, la infraestructura, como sistema del transporte, y como una realidad a analizar vinculado a esto que te comentaba de la obra de infraestructura y de saneamiento, como pesa en el desarrollo de un territorio. Días pasados, hace un tiempo, ya fue en el mes de octubre, el CIMBE presentó una propuesta con respecto a cambiar características del sistema de transporte metropolitano, conectar obviamente Montevideo con San José, Montevideo con Canelones. ¿Cómo ve usted este proyecto? Teniendo en cuenta que una de las cosas que plantea, que lo ha dicho Zunino en repetidas oportunidades, es que tiene que haber una autoridad de transporte metropolitano, que en los hechos le va a recortar posibilidades a las intendencias. Es lo que te decía recién, debe existir eso. El tren de la costa... ¿Y ustedes están dispuestos a ceder cierta parte de la gestión a una autoridad? Yo lo que digo es, o lo que opino, es que, nuevamente, cuando se ponen estos temas arriba de la mesa, queda en evidencia que eso es necesario. Yo lo que opino es que los intendentes o intendentas que vengan para y bueno, ya la ministra de Transporte está designada, también debería incorporarlo en su análisis. Si no estamos dispuestos a ceder poder de decisión sobre el transporte en clave metropolitana, es lo que te decía recién, no hay forma, podés avanzar, pero va a ser con mucha mayor dificultad, ¿no? Entonces, que es una necesidad no cabe duda. Es lo que te decía, si en una mesa nos sentamos 4 organismos y ahí se resuelve, y ahí se ejecuta infraestructura, y por ahí se canalizan los recursos financieros para llevarlo adelante, vos decidís ahí. Ahora, si nos sentamos en una mesa, 4 instituciones, donde cada uno viene con su opinión y con su libertad jurídica, que es lo que la Constitución establece, y está bien, y bueno, yo voy a hacer lo que entienda pertinente para mi departamento, y no necesariamente lo miro en la globalidad. El tema de la movilidad metropolitana, y vos recién decías en el arranque, Yamandú, Carolina, 2 intendentes metropolitanos, que no solo van a mirar Canelones y Montevideo, me consta, pero en el principio de la gestión pasada hicieron una propuesta a presidencia sobre corredores metropolitanos. También tuvimos una reunión de equipos técnicos juntos con Orsi y Cose como intendentes e intendenta, para analizar en ese momento esos proyectos. Por lo tanto, hay un acumulado ya ahí. Ahora, hay que entender también en clave metropolitana que no solo es el transporte como tal, sino que el transporte, la tecnología, la cultura de tránsito de cada uno de los lugares, la forma de moverse de las personas en cada uno de los lugares, porque yo no puedo ir a imponer. Sí tengo que hacer un cambio cultural, yo sí digo el transporte es de la gente, no es de ninguna empresa, nadie tiene, o sea, es un servicio social y hay que pararse desde ahí. Y desde ahí, como transporte colectivo, y sí, vas a tener que rezagar un poquito el transporte individual, porque si no, no es posible. Muchas veces se da que te reclama gente de servicio de transporte que nunca usa el ómnibus y viaja en auto. En esa dificultad hay que tomar decisiones, pero hay que entender la lógica de cada lugar. Quién se mueve, cómo se mueve el tránsito para poder llevar adelante un proyecto que realmente sea bueno y que es necesario y que la gente está dispuesta a acompañar. Nosotros hicimos una encuesta en Ciudad de la Costa sobre la movilidad, analizando y proyectando el corredor de Yanactacio en sintonía metropolitana, y el 83% de las personas estaba, 83, o sea, casi 8 de 10 personas, casi 9, 8 de 10 personas están dispuestas a dejar el auto y subirse a un servicio de transporte si realmente es efectivo. Ahora, tiene que haber por lo tanto hay buena valoración de la gente a un proyecto necesario de estas características. Lo que el proyecto tiene que ser acorde, tiene que contemplar a los operadores, estoy convencido yo, no lo estoy diciendo por el momento que estábamos, sino que lo he dicho siempre, tiene que contemplar a los operadores que hoy tiene el sistema, tiene que atender y contemplar a los trabajadores, pero no puede coartar todo eso la posibilidad de un rediseño del transporte en clave metropolitana con un cambio cultural asociado. Si no nos paramos desde ahí, me preocupa que sea parche sobre parche y no realmente le peguemos un refresh necesario. Cuando andás por el mundo ves distintos sistemas de transporte que no tienen más que, yo digo que en el transporte está todo inventado, podemos hablar de tren de la costa, podemos hablar de vehículo eléctrico articulado, tritren, bitren, no importa. El sistema como tal, Canelones está integrado al STM, ahora el Ministerio de Transporte también, Montevideo ni que hablar, tenés una
un desarrollo informático que te permite, junto con el servicio, poder armar un buen servicio. ¿Usted qué opinión tiene sobre el tren tram? Esa posibilidad de conectar Plaza Independencia con el Pinar. ¿Era un parche? ¿Era una opción de fondo? No, sí, creo que es a ver, yo lo dibujo así, aunque los dos se enojan. Se enojan la gente del Tren Tram y se enoja la gente del CIMBE. Yo creo que el Tren Tram es un título de un proyecto y el CIMBE trae a tierra cómo ejecutar ese proyecto con datos concretos reales del propio sistema. Creo que a lo del CIMBE está todavía pensado muy centralizado en Montevideo. Hay que entender, y esto cuando te decía, analizar la movilidad de cada una de las áreas e incorporar el efecto canario. La gente que viene en general es de Canelones, el tipo de movilidad es distinto, las necesidades son más canarias que montevideanas, aunque tiene que estar integrado, no hay duda. Entonces, creo que hay una mistura de cosas que se tienen que trabajar. Hay alguna otra propuesta en la vuelta y hay algún conocimiento colectivo de años donde tenés que poner todo arriba de la mesa para hacerlo. Que hay que ejecutarlo, no me cabe duda. Que es momento de hacerlo, no me cabe duda, porque están dadas las condiciones ahora. Están dadas las condiciones porque todas las intendencias estamos integradas al STM. Si vos no tenías tecnología, no podías integrar los sistemas. Y porque tenemos el desafío por delante, un cambio de la matriz energética, posibilidad de renovar vehículos eléctricos, eso te genera una eficiencia energética, mejoras ambientales, pero también recursos económicos para llevar adelante un proceso de esto. El fideicomiso del combustible, por el cual se pudo bajar el boleto casi un 30% en el 2007, 2008, 2006, 2007, perdón, implica que tiene un pago desde el gobierno nacional durante todo el periodo de vida útil de un vehículo de combustión convencional. El vehículo eléctrico financiaste 7 años, después se corta, porque se pagó automáticamente. Todos esos componentes económicos tenés que integrarlos. Si se integra el transporte urbano de Montevideo con el de Canelones, la venta de boletos se tiene que integrar a una tarifa plana, quizás con incorporación de tecnología, los códigos QR, combinaciones, sin pagar más, porque nos imaginamos que el tren de la costa no va a entrar a los barrios. Por lo tanto, será una línea central, claro, alimentada por líneas departamentales. Estoy convencido que en la Ruta 5 el tren se tiene que restituir, el tren que iba a Progreso de pasajeros, que estaba funcionando antes de la obra del tren central, también el de Empalme Olmo se había empezado a funcionar. Bueno, creo que ahí también puede ser un eje articulador de una movilidad distinta para el eje de Ruta 5, que normalmente no hablamos mucho de la Ruta 5. Hay muchísimos desafíos, creo que hay posibilidades de ejecutarlo y que tiene que tener un respaldo a nivel nacional, porque cualquiera de esos dos planteos que hay hoy arriba de la mesa anda arriba de $1.000 millones de dólares la inversión en un periodo de 25 años que el sistema de transporte como tal no lo absorbe por sí solo. Claro, pero lo que usted decía es interesante desde el punto de vista en que si se ejecutara la obra del tren tram, por ejemplo, llega hasta el Pinar, después cómo se bajan hasta los barrios y cómo se continúa, sigue siendo un desafío. De ahí lo que decía de el refresh que hay que aplicarle sí o sí al sistema de transporte. Exacto. Independientemente de si haga esta obra o un corredor o lo que fuera. Sí. Bueno, parte de la encuesta que hicimos en Natacio le preguntamos a la gente, ¿usted está dispuesta a hacer una combinación de ómnibus, por esto que te decía, el tren no va a entrar al barrio, sin pagar más? Y te plantean que sí. ¿Me explico? O sea, vuelvo a insistir que hay un cambio cultural muy fuerte que hacer. Transporte de pasajeros como servicio público... Pero ese cambio cultural... Perdón que lo interrumpí, ya no se puede postergar. No, digo, claro, porque hay mucha gente que nos está escuchando en este momento que está viajando por el 710 o el 222 o el C4, que dice, sí, pero yo necesito ya una solución porque estoy demorando. Pero el cambio cultural que yo planteo en este caso es priorizar el transporte colectivo sobre el individual. O sea, si yo quiero viajar en mi auto y parar enfrente a mi casa y ir enfrente al laburo y no nos da, no da. Entonces, a eso es lo que yo refiero el cambio cultural. Porque nos pasa, yo tengo un municipio de Canelones que hace unos años atrás flechamos un recorrido en la plaza, un municipio chico, y vos al flechar la calle, la ley plantea que circulás por la mano derecha y estacionás por la mano izquierda. Tuvimos dificultad con un comerciante que estaba instalado sobre la mano derecha porque tenía que estacionar sobre la mano izquierda en la misma calzada. O sea, me explico lo que quiero decir con cambio cultural, hay que entender y priorizar. Bueno, si yo tengo que hacer un carril exclusivo para el ómnibus, ¿lo tengo que hacer sí o no? Sí, lo tengo que hacer. Tengo que generar las condiciones para que el transporte individual funcione normal, pero no puedo priorizar el transporte individual por sobre el colectivo. Ahí es donde yo planteo que es un cambio cultural, porque también cuando hemos tenido la posibilidad de andar recorriendo algunos lugares en otros países y te movés en el transporte público, en la medida que el servicio lo tenés,
con combinaciones, otros sistemas distintos, con metro, con ómnibus, bueno, en fin, lo usás. Entonces, si generás esa dinámica, pero siempre cuesta dejar el auto y tomarse el ómnibus. A eso es lo que yo me refiero como cultural. Intendente, le cambio de tema. Hace un tiempo su colega, el intendente Zunino, hizo unas referencias con respecto a lo que él entendía era un intento de ahogo económico por parte del gobierno nacional hacia la intendencia de Montevideo. Hubo todo allí un debate con respecto a la situación económica de la intendencia de Montevideo, que luego por la llegada de las fiestas un poco que se aplacó. ¿Cómo ha sido la realidad del gobierno de Canelones con respecto al gobierno nacional en estos 5 años, en este periodo de gobierno que está terminando? De la misma manera que lo plantea Montevideo, ¿no? Yo creo que hubo una intención clara, directa, en términos políticos, de que algunas situaciones que se daban, algunos las entendíamos justificadas, el gobierno que está yéndose no, y tomó algunas decisiones en términos económicos que yo creo que van en contra de las posibilidades para los departamentos frente amplistas, puntualmente Montevideo y Canelones. En el caso nuestro es reiterativo, pero es real, la quita del fondo metropolitano, un fondo de $100 millones que eran 80 para Montevideo y 20 para Canelones, que iban contra proyectos concretos, se quitó. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Qué es el fondo metropolitano? El gobierno nacional, por el artículo 214 de la Constitución, está obligado a repartir de las rentas generales recursos a las intendencias departamentales. Y a todo el mundo le da el 3,33 de ese impuesto. Ahora, ¿es válido que Canelones cobre lo mismo que Flores? No. ¿Es válido que Maldonado, que es blanco, cobre lo mismo que Salto, que Frente Amplista? Tampoco. Entonces, cuando se dan, ¿por qué? Porque eso se mide por el PBI inverso, se mide por la cantidad de población, por la realidad socioeconómica. Y no es lo mismo la cantidad de población que tiene Montevideo o Canelones que otro departamento. Y vuelvo a insistir, también te comparo dos departamentos del mismo partido, no del Frente Amplio, que tenga esa diferencia de estructura. No es real, no está bien. No está bien que una intendencia ejecute el 65% de su presupuesto solo con la plata que viene del gobierno nacional, cuando algunos otros nos financia solo el 20%. No, eso. Entonces el Fondo Metropolitano era de alguna manera, y en un proceso acordado en el Congreso de Intendentes, pues esto fue acordado, el Frente Amplio dijo, bueno, voy a salvar esas inequidades, y yo creo que eso se tendría que seguir haciendo. De hecho, Maldonado hizo un planteo en este periodo en el Congreso sobre analizar las asimetrías que existían en los recursos que venían a los gobiernos subnacionales, intendencia, y lo apoyamos porque entendemos que no solo se da esa situación, sino que se da un montón de políticas públicas que le corresponden al gobierno nacional y los hacemos cargo de las intendencias. Si hablamos de la Costa de Oro, los guardavidas es un caso, por ejemplo, ¿no? Y así otro montón de cosas. Entonces, creo que sí, que al sacar ese fondo, que tienen todo el derecho de hacerlo, y legalmente también lo podían hacer, obviamente, nos recortaron con las partidas a los municipios. En el arranque se había dejado proyectado 1.480 millones de pesos en el presupuesto para el año 2020 y se arrancó el 21 con 1.096, o sea, hubo un recorte casi un 25% a los municipios. Obras para la gente desde los gobiernos locales, directo hacia la gente. Nos pasó con la emergencia, para poner algunos ejemplos, ¿no? La emergencia vial por los eventos climáticos. Se priorizó exclusivamente los caminos productivos, y está bien. Ahora, yo planteé, la realidad de Canelones es otra. La realidad de Canelones tiene 4.000 kilómetros de caminera rural para la producción, sí, pero también tiene 3.000 kilómetros de caminera urbana, que son las calles sociales que se llaman, que es por donde la gente se mueve para ir a laburar, al centro de estudio, al centro de salud. Y no fue atendida esa realidad. Podemos hablar de lo que fue la bajada de pulgar desde Presidencia, cuando en Canelones, habiendo acordado con los 30 municipios, también con los municipios del Partido Nacional, las obras de infraestructura que se iban a llevar adelante, financiadas por un fideicomiso. Los alcaldes y alcaldesas lo querían aprobar, los ediles departamentales también, desde los partidos políticos a nivel nacional, Partido Nacional, Partido Colorado, se dio la orden de no votar los fideicomisos. Y eso es un recurso, y de alguna manera un recurso coartado, y la posibilidad, después pudimos resolverlo, pero en términos políticos pasó con el saneamiento. Yo lo digo, había un proyecto de saneamiento para Canelones, para todo el país, pero para Canelones puntual, donde se modifica, se baja la cantidad de recursos destinados a esa obra de saneamiento y se lleva el saneamiento a la zona del Santoral, del cual vivo, pero son del Partido Nacional. O sea, ustedes se priorizaron sí, municipios claro, gobernados por el Partido Nacional. Pero ¿cuál es la explicación? Si no, el saneamiento es un tema de salud y es necesario, es un tema sanitario y es bienvenido en todos lados, ni que hablar. Ahora, si vos invertís en saneamiento, ¿dónde vas a invertir? ¿Donde hay 2.000 personas o donde hay 50.000?
Porque no podés medir la inversión de saneamiento como éxito cuando decís, instalamos X cantidad de kilómetros de caño. Sí, pero ¿y a cuánta gente le llegaste? Porque el premio no es por cuántos kilómetros de caño instalás, sino a cuánta gente le llegás con el servicio. Y eso se modificó. La colectora de Montevideo se acordó en el periodo pasado hacerla más grande para recibir el saneamiento de toda la Ruta 5. Y ahí también eso se modificó. Entonces yo creo que han sido políticas concretas en las cuales, de alguna manera, comparto lo que planteaba el intendente de Montevideo. Si uno mira la cantidad de recursos, porque también Antía estuvo lamentablemente hace un tiempo atrás hablando de esto, siendo mi presidente en el Congreso de Intendentes, creo que fue un error que política vicepresidente en este periodo ahora, pero en el periodo pasado, o sea, que cambió hace un mes, me parece que el presidente del Congreso de Intendentes hay cosas que no puede salir a comentar porque tiene que tener ciertos cuidados institucionales. Pero de todas formas, en Maldonado, si vos repartís la plata que viene del gobierno nacional por la cantidad de habitantes, para redondearlo, tenés 10.000 pesos por habitante. En Canelones tenés algo de 5.200 y en Montevideo 3.900 más o menos. O sea, ahí ves reflejado esto que te decía el recorte y por qué la justificación del Fondo Metropolitano. Entonces yo creo que son un montón de medidas sistemáticas, intencionales, que eso no quita el buen diálogo que hemos tenido, el trabajo que hemos tenido. Yo cuando uno viene asumo, me reúno con el presidente de la República, acordamos algunas cuestiones ambientales, acordamos duplicar los relojos en Santa Lucía por el tema de las inundaciones, pusimos a disposición del Gobierno Nacional y de Jefatura las cámaras, 1.800 cámaras de videovigilancia para colaborar en seguridad pública. O sea, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, ¿no? Pero bueno, en términos económicos sí, yo creo que sí que ha habido una fisia. ¿Cuál es la situación financiera hoy de la Intendencia de Canelones? La Intendencia de Canelones tiene durante 11 años ha tenido un resultado positivo con superávit económico. El último fue de 172 millones de pesos de superávit. También hay que decir que el superávit es una cuestión de ingeniería económica. Si yo tengo plata en el bolsillo y soy gestor de política pública, no es una muy buena gestión. Y las ganancias o las pérdidas tienen que ser llevables, razonables y ordenadas. Insisto, es como yo siempre digo, la intendencia es como en la casa de uno. Vos tenés tanto ingreso, proyectás gasto, algunos días estás más asfixiado, otros días estás mejor, funciona así. Pero nosotros Canelones asumió en el 2005 el Frente Amplio con un déficit de casi 3 presupuestos y medio. ¿Qué quiere decir esto? Yo cobro 100 pesos y gastaba 300. Hoy la realidad, recién en el año 2012 logramos equilibrar que cobrábamos 100 pesos y gastábamos 100 pesos. Y a partir de ahí empezamos con el aire financiero para llevar adelante los fideicomisos para volver a recomponer el departamento y pararlo y generarle obra de infraestructura a la gente, entre otras políticas públicas. Hoy andamos en torno hoy cobro, para seguir en la misma lógica, recaudo 100 pesos y gasto de pasivo 65 pesos. O sea, ahí hay una gestión económico-financiera con un acompañamiento político de las decisiones que se toman, que no solo se refleja en estos números que te digo, sino que también el apoyo que hemos tenido. Nosotros hemos ido a los fideicomisos a exponerlos en bolsa, ofertás 60 millones de dólares, te ofrecen 80. Decís, yo te estoy dispuesto a pagar un 7% de interés, me cobras un 4,5%. Yo pregunto, ¿a qué financiera vos vas y te dan más plata de la que pedí y te cobran menos? Eso porque hay un respaldo y un reconocimiento. ¿Y cuántos fideicomisos tiene activos hoy? Acabamos de acordar con la CAF un banco de desarrollo internacional. El primer caso en América Latina donde se acuerda desde un gobierno subnacional con un prestador internacional sin pasar por el gobierno nacional. Es inédito en América Latina y hoy Barranquilla en Colombia está llevando un proyecto similar, en Ecuador también, una experiencia que también habla de un respaldo y de garantías en cuanto a cómo se viene trabajando. Canelones hoy tiene, si no me equivoco, aproximadamente unos 5 o 6 fideicomisos que tienen que ver en un momento de pagar deudas. Nosotros cuando asumimos en el 2005, esto que decimos, habían 37 pesos literales en caja para pagar los salarios, y habían juicios que eran ya con sentencia de ejecución. Entonces, parte de la forma de estructurar los pasivos era con fideicomisos financieros, que también vale la pena decir, se crearon en Canelones, fue una herramienta financiera creada desde Canelones, que nos permitió llevar adelante el bajar esos pasivos, pero también llevar adelante las obras de infraestructura que estamos haciendo acordada con cada uno de los 30 municipios. Y ahí vuelvo a la lógica de la casa de uno. Nosotros hoy estamos en torno del 12% de los ingresos que tenemos que los destinamos al pago del préstamo de fideicomiso. Es como el salario en la casa de uno. Yo cobro un salario, tengo un porcentaje de mi salario que lo puedo destinar
a irme de vacaciones, a arreglar la casa, a comprarme ropa o a lo que fuera. Tenemos la espalda suficiente para afrontar esos gastos como lo hace todo el país, ¿eh? Y también vale decir que a pesar de que en Canelones, y disculpen los oyentes y las oyentes de la masa, pero en Canelones no recibimos el apoyo del Partido Colorado y el Partido Nacional. Sin embargo, el Frente Amplio en Maldonado, cuando hubo que hacer el realojo del barrio Kennedy, contó con los votos del Frente Amplio. Cuando tuvo que darle garantías a la Intendencia de Maldonado para hacer la espalda garante para el proceso que ellos están haciendo de saneamiento y de agua potable, también el Frente Amplio acompañó con los votos eso. Entonces nada, ahí creo que hay una mixtura de una herramienta financiera con una capacidad operativa y de pago que es válida como cualquier otro financiamiento. Es importante que dé explicaciones más allá de la masa que pueda suponer, digamos, pero creo que es importante. Brevemente, estos dineros de la CAF que usted mencionaba recién, ¿cuál va a ser el destino de ellos? Ya son hoy, tenemos 28 obras de infraestructura. Canelones, el ex intendente Orsi firmó un acuerdo en Barranquilla con la CAF. Nosotros nos sumamos a un programa que se llama Biodiversidades, que es pensar las ciudades con movilidad sostenible, con espacios públicos que integren la accesibilidad, lugares de convivencia, de participación. Nosotros tenemos 28 obras en 28 municipios y una más que es global para todos, que es equipamiento urbano, donde tenés, por ejemplo, el Anfiteatro de La Paz, la Centralidad de La Paz, el Ingreso de las Piedras, la Plaza de las Piedras, en San Ramón, municipio del Partido Nacional, la reapertura de el Centro Cultural Río del Palma, un centro con mucha tradición y arraigo en lo territorial, hace poco en otro municipio blanco, y lo digo así no despectivamente, sino para que vean que trabajamos con todos por igual. En estación Migues también un centro social, en la Plaza de San Antonio también se te va haciendo. O sea, las características de obras son 10 millones de dólares que se destinaron a esas 28 obras de infraestructura que ya están en ejecución. Uh-huh. Me dieron el cierre de la entrevista. Usted ha pasado lista de una cantidad de obras que ha hecho la Intendencia y son reales porque uno va y las ve, digamos. En la campaña electoral, cuando un día Orsi fue hacia un comité de base, iba paseando el perro, le sacaron una foto y apareció en una calle con varios pozos que había llovido además, y los pozos estaban llenos de agua, digamos. Esa no es una realidad que está cada vez más acotada, pero sigue siendo una realidad presente en muchos municipios y en muchas zonas de Ciudad de la Costa y de otras zonas de Canelones. ¿Qué respuesta tiene hacia los vecinos que todavía padecen esa situación en la puerta de la casa o que cuando llueve se transforma en imposible pasar por ahí? Yo creo que hay por lo menos dos reflexiones. La primera, si vendremos avanzando en Canelones, que casi que exigimos la bituminización de las calles como una cuestión razonable. Yo pregunto, ¿cuándo en tiempo histórico esto fue así? ¿Cuándo en tiempos históricos de una gestión departamental pasaste de 6.000 a 76.000 picos de alumbrado de luz y con tecnología LED? ¿Me explico lo que quiero decir? Es muy difícil bituminizar. Yo vuelvo a insistir el ejemplo de la Casa 1. Vos con los recursos que tenés vas avanzando. Esos avances se hacen con los municipios y se proyecta por medio de la participación de la gente en los cabildos y en las audiencias. Y vos planificás el territorio. Como te decía, tenemos casi 3.000 kilómetros de caminera urbana. No toda está en bitumen. Vamos avanzando mucho, pero no toda está en bitumen. Y después tenés la otra realidad, que es la segunda explicación. Lo decía recién. A nosotros se nos hicieron el pedazo de las calles de balastro con la emergencia climática. Y el gobierno nacional no los contempló en eso. Al punto tal de que los 30 municipios, en la penúltima junta de alcalde que hicimos, también los del Partido Nacional, respaldaron el trabajo y el pedido que Canelones había hecho a Presidencia de que nos tuvieran en cuenta y nos dejaron afuera. Y cuando a vos con eventos climáticos sistemáticos es una realidad, ya pasó a ser algo crónico, estructural, y vos tenés que incorporarlo como tal, vos tenés proyectado un mantenimiento de la caminería urbana y rural en Balasto con los recursos que tenés. Ahora, vos la arreglaste, pero viene una lluvia, te rompió, viene otra lluvia, te rompió, y es muy difícil ponerse a tiro con eso si no tenés esos apoyos como hablábamos recién. Entonces, es claro y es razonable que pase eso por las dificultades que estamos teniendo. Ahora, también la realidad que no les viene cambiando, ¿no? Esas fotos fueron en un momento después de uno de estos eventos climáticos. Entonces, hablemos de Ciudad de la Costa. Ciudad de la Costa ha tenido un cambio en cuanto a la ciudad de los pozos. Hoy tenés una lluvia y las casas no se inundan como pasaban antes. Y eso tiene que ver con pavimento, con drenajes, con pluviales, con un montón de infraestructura que se va a poner. Entonces, insisto,
circulás por Canelones, 4.500 kilómetros cuadrados de área geográfica y vas a encontrar lugares de esto. Ni que hablar, como en cualquier otro departamento. Nosotros lo que estamos es trabajando con la gente y con el municipio y se ve el avance. Por algo Yamandú se fue con la aprobación que se fue y se fue con la aprobación de su tarea como tal y la gestión como tal. Entonces, yo creo que en algún momento vamos a estar dando en un proceso. A ver, Ciudad de la Costa capaz que le debe llevar 2 o 3 periodos más lograr toda la bituminización. Entonces, si un vecino de hoy de Ciudad de la Costa me reclama bituminizar, y sí, sí, es cierto, pero también te digo, esto es un proceso por los recursos y las posibilidades que tenemos. En el cierre, una electoral, intendente, se ha anunciado que Francisco Leñani va a ser candidato a la intendencia, es el secretario general del subsecretario general hoy por hoy. En algún momento estaba su nombre también arriba de la mesa. Usted integra el Partido Comunista, que siempre tiene la idea o la propuesta arriba de la mesa de una candidatura única, digamos. En este caso, en Canelones, ¿se va a llegar a la candidatura única o va a haber candidaturas múltiples dentro del Frente Amplio? Su nombre, Carámbula había estado también arriba de la mesa, no me refiero a Marcos, sino a Hijo. ¿Cómo lo ve hoy? Hoy está ya resuelto, yo creo que falta la formalidad del plenario el 25 de enero, si no me equivoco, de formalizar la candidatura. Leñani va a ser el candidato único, eso ya está resuelto. ¿Y su futuro político? No sé todavía, vamos a ver qué pasa. Estamos en un momento de muchos movimientos, nosotros todavía tenemos una gestión que llevar adelante desde Canelones. Imagínense lo que fue para nosotros que el presidente de la República sea el ex compañero que teníamos trabajando ahí. Eso generó cambios en Canelones, cuidados que hay que tener. Bueno, y estamos en un momento de transición. El viceministro de Ambiente es el director de gestión ambiental nuestro, por lo tanto se va y eso hay que reponer. Algunas otras situaciones, el propio Leñani va a tener que pedir licencia en algún momento para hacer campaña, y todo ese armado de equipo es lo que estamos conduciendo ahora. Hoy la cabeza está en eso, y vamos a aportar de donde se pueda, pero muy confiados en el equipo de trabajo, tanto Francisco como el resto del equipo. Somos gente que en términos políticos somos bastante jóvenes, pero hay compañeros que vienen de 20 años de experiencias, otros un poquito menos, pero bastante largas, así que creo que hay una buena candidatura, una buena gestión y un buen equipo que pueda acompañar y plantearle a la gente que lo que hemos hecho hasta ahora nos renueve la confianza para seguir en un gobierno frente amplista también en Canelones. Marcelo Metediera, intendente de Canelones, gracias por haber estado otra mañana con nosotros. Muchas gracias a usted.